Saludos, mis hermanos y amigos. La tendencia del mundo es cada vez estar más cerca de los propósitos de Satanás. Cada vez el camino del mundo se acerca más al infierno. Todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que el mundo está promoviendo, va contra los principios de la Biblia, contra los principios de la palabra de Dios. El humanismo secular está por encima de la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que promueven el humanismo más que el cristianismo. Aunque solapadamente hablan de que la bondad del hombre, la bondad le llevará a la gloria celestial. Hablan, por ejemplo, en que en el mundo lo que importa es ser buena persona. Cuando el Señor Jesucristo nos dice y nos advierte en su palabra que quien lo imite a él tendrá el aborrecimiento del mundo. Pero los cristianos más bien queremos hacernos al mundo. Sí, ser buena persona para muchos significa no predicar contra el pecado, no hablar contra el pecado, contra ninguna clase de pecado. Para ellos significa ser buena persona. Y hay cristianos que dicen, no, yo no ando aupando el pecado, yo no promuevo el pecado. Sí, pero se complacen con quienes practican el pecado. Y la Biblia es tajante en cuanto a esto. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Voy a leer aquí, mis hermanos, desde el verso 26 o 25. Tomemos la idea completa. Desde el verso 25. Romanos capítulo 1, desde el verso 25. Pablo, el apóstol Pablo, está hablando en cuanto a lo que el mundo está adquiriendo y cuánto se alejan de Dios. ¿Y por qué va a venir la ira de Dios? Bueno, dice verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense, dan culto a las criaturas, ¿sí? Se exalta a los seres humanos, bueno, aún los animales, pero se exalta a los seres humanos, se exalta a los políticos, se exalta a los cantantes, se exalta a los actores, y la palabra de ellos va por encima de lo que Dios dice, porque el creyente, muchos creyentes buscan caerle bien al mundo y se abstienen de hablar contra el pecado, de testificar contra el pecado. Se abstienen. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí la Escritura hace mención, ¿no?, iniciando con dos pecados que el mundo hoy aplaude y muchos llamados creyentes también: lesbianismo, homosexualidad. Se habla de que Dios los ama. Bueno, Dios también murió por ellos. Jesús también murió por ellos. Jesús murió por el borracho, por el adúltero, por el fornicario, por el ladrón. Murió por todos. Pero no todos, escúcheme bien, no todos realmente son cristianos. Porque el adúltero que se convierte a Cristo deja el adulterio. El ladrón que se convierte a Cristo deja el robo. El homosexual que se convierte a Cristo deja la homosexualidad. La lesbiana que se convierte a Cristo deja el lesbianismo. Pero no, ahora se promueve eso. Y hay cristianos que dicen, bueno, yo no lo promuevo, me dice aquí la Escritura, no solo los que lo hacen, los que practican estos pecados, sino aquellos que no predican contra eso, no testifican contra eso. Sí, o sea, estos predicadores, leí un artículo, dice que el evangelio son gente tóxica que no nos quiere. Amigos, lesbianas, homosexuales, se predica porque se los quiere, porque se los ama. Porque si tú mueres en tu pecado, vas a ir al infierno. Pero te predicamos para que te arrepientas y no vayas al infierno. Sí, la vida de pecado que llevas va al infierno. Sí, el borracho, el fornicario, el adúltero igual. Pero si te conviertes a Cristo, si abres tu corazón a Cristo, el poder de Dios te hará una nueva persona. Primero te perdonará, te limpiará y Dios te hará de ti la persona que Él quiere que seas. Sí, por eso predicamos la palabra de Dios. No porque te odiamos, sino porque te amamos. Porque no queremos que vayas al infierno. Porque antes nosotros también practicábamos pecados. Vivíamos en el pecado. Y alguien nos avisó, alguien nos habló. Y esa es la desesperación por predicarte para que salgas de ese mundo. Que salgas de allí, que Dios te perdona si te arrepientes. Sí, Dios murió por ti y murió por mí. Pero salva solamente a aquellos que se arrepienten de corazón, que se arrepienten de verdad. Sí, amigo, no estoy predicando, diciéndotelo porque te odio. Todo lo contrario, sino porque te amo. Y no quiero que vayas al infierno. No es mi deseo. Ningún cristiano verdadero desea que una lesbiana o un homosexual o un borracho o un adúltero, fornicario, mentiroso, un avaro, ningún cristiano de verdad desea que tú te vayas al infierno, sino que te va a decir que Cristo te ama y puede darte el perdón y la nueva vida. ¿Sabes? Porque te amamos, no porque te odiamos. Sí, el mundo y Satanás te puede decir eso, que te predicamos porque te odiamos. No. Cuando alguien me habló de mis pecados, reaccioné violentamente y salieron de mi boca insultos y tantas cosas.
Pero Dios me hizo comprender que eso era el amor, porque quería mi arrepentimiento. Y Dios siguió conmigo hasta que me arrepentí y le entregué mi vida a Jesús. Amigo, recibe el mensaje. Este mensaje no es lo que el mundo te quiere enseñar, que es tóxico, porque va contra lo que tú eres. No, Dios no te creó así. Dios te ama y Él quiere que en la eternidad habites con Él, pero que aquí vivas para Él. Quien quiera que seas, en cualquier lugar que esté, recuerda esta predicación. La palabra de Dios es hecha con amor. Pero cuando los cristianos, para no caer mal, para no ser la nueva palabra tóxicos, no decimos, no hablamos contra el pecado, lo estamos promoviendo. Por eso dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí, nos abrazamos con personas que aún no reciben a Cristo, personas mundanas que promueven estos pecados, que siguen estos pecados. Nos abrazamos con ellos y nos tomamos fotos y estoy aquí con fulano de tal, pero no le hablas que se arrepienta. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí, hermanos. Miren, el Salmo número 12. Voy a leer aquí el Salmo número 12. El verso 8. Salmo 12, 8. Fíjense, dice la palabra de Dios, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Sí, los cristianos no promovemos la vileza, es decir, el pecado, pero a veces calificamos las cosas quedándonos callados para no entrar en problemas. Hermanos, a Cristo lo mataron por ser tóxico, porque predicó contra el pecado. Sí, lo mataron por eso, y si Cristo viniese hoy día lo matarían de nuevo. Pero nosotros somos sus testigos. Nosotros, los que tenemos a Cristo con el corazón, somos sus testigos. Y debemos, en el amor de Cristo, predicar el mensaje de amor verdadero que es el evangelio. Arrepentíos. Ese es el mensaje que debemos dar. El mensaje no ha cambiado de 2000 años. No lo ha cambiado. Sigue siendo el mismo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Es su palabra. Y así debemos predicar. Porque el mensaje de Dios es amor para que es el que se arrepiente, pero castigo eterno para el que permanece en su pecado y muere en su pecado. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada, cuando lo malo es exaltado. Cuando lo malo, porque son mis amigos, porque ¿qué van a decir de mí? No le hablamos verdaderamente del evangelio. Si usted ama a un amigo, si usted ama a una amiga, verdaderamente, usted le va a hablar de Cristo. No se va a quedar callado. No. En Isaías, capítulo 5, voy a leer aquí el verso 20. Isaías 5:20. Miren la advertencia que nos hace el Señor Dios Todopoderoso. Es una advertencia para creyentes, para creyentes. Escúcheme bien. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es una advertencia para los creyentes que andamos diciéndole bueno lo malo y malo lo bueno porque son mis amigos, porque quiero palanquearme en la política, porque quiero palanquearme en el trabajo.
Y como queremos palanquearnos, no nos importa lo que Dios dice, con tal de palanquearnos, con tal de ganar buenas amistades. ¿Ustedes creen que eso está correcto? En el nombre de Jesús. No, no. Jesús decía y oraba al Padre Celestial: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor. Si el mundo os aborrece, no se sorprendan, porque a mí me aborreció primero, dice el Señor. Pero mis hermanos, el mensaje del Evangelio hay que darlos. Le queda poco tiempo a este mundo. Sí, poco tiempo le queda. Así que hay que predicar. Escuchen o dejen de escuchar. El Evangelio debe ser predicado tal como es, tal como el Señor lo predicó hace 2000 años. Así hay que seguirlo predicando sin añadirle y sin sacarle, tal y como es. Ese es el verdadero mensaje de amor. Ese es el amor verdadero de Dios para rescatar a un mundo perdido que se hunde en el infierno, que se hunde en la maldad. Por favor, digámosle al mundo la verdad. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.